El fuego interno de Carlos Castañeda. Pues bien, sean todos bienvenidos a nuestro espacio en audio. Estamos en la parte 17. Pues sin más que acotar, vamos a la lectura. Parte 17. Segunda parte del capítulo 15. Los desafiantes de la muerte. Lo más extraño es que un impulso incontrolable me hizo incorporarme y correr hacia el grupo de hombres. En ese momento tenía dos sensaciones completamente diferentes acerca del mismo evento. La menor era de terror puro. La otra, la mayor, era de indiferencia total. Nada me importaba en absoluto. Cuando llegué hasta el grupo, no me sorprendí de que don Juan tenía razón. No eran hombres en realidad. Solo 4 de ellos tenían alguna semejanza con los hombres, pero tampoco lo eran. Eran extrañas criaturas, con grandes ojos amarillos. Los otros eran simplemente formas impulsadas por los 4 que parecían hombres. Sentí una tristeza extraordinaria por aquellas criaturas con ojos amarillos. Traté de tocarlas, pero no pude hallarlas. Una especie de viento huracanado los arrebató. Busqué a don Juan y a Genaro. No estaban ahí. Nuevamente todo estaba en completa oscuridad. Una y otra vez grité sus nombres. Durante algunos minutos me moví a ciegas en las tinieblas. La repentina llegada de don Juan me espantó. No vi a Genaro. «Volvamos a casa», dijo. «El camino de vuelta es siempre más largo». Don Juan comentó lo bien que me comporté en el sitio de los videntes sepultados, especialmente durante la última parte de nuestro encuentro con ellos. Dijo que un movimiento del punto de encaje se marca por un cambio en la luz. De día, la luz se convierte en tinieblas. De noche, la oscuridad se convierte en crepúsculo. Agregó que llevé a cabo 2 cambios de por sí, con la sola ayuda del terror primitivo. Lo único que consideraba reprensible era que yo me entregara a mi miedo, especialmente después de darme cuenta de que un guerrero no tiene nada que temer. «¿Cómo sabe usted que me di cuenta de eso?», pregunté. «Porque rompiste la cadena y estabas libre. Cuando desaparece el miedo, todos los lazos que nos atan se disuelven», dijo. «Un aliado te agarraba el pie porque lo atrajo tu terror primitivo». Le dije lo apenado que estaba por no haber podido sostener lo que ya había comprendido. «No te preocupes por eso», dijo y se rió. «Sabes que esas comprensiones no valen mucho. No representan nada en la vida de los guerreros, porque quedan canceladas conforme se mueve el punto de encaje. Lo que Genaro y yo buscábamos era que te movieras en hondo. Esta vez, Genaro estuvo ahí simplemente para atraer a los antiguos videntes. Ya lo hizo una vez, y penetraste tan profundamente en el lado izquierdo que pasará un buen tiempo antes de que lo recuerdes. Esta noche, tu terror fue tan intenso como en aquella ocasión en la que los videntes y sus aliados te persiguieron hasta este mismo cuarto. Pero en esa ocasión, la firmeza de la primera atención
no te permitió verlos, aunque estabas en la conciencia acrecentada. Explíqueme lo que pasó esta noche en el sitio de los videntes, dije. Los aliados salieron a verte, contestó. Como tienen una energía muy baja, siempre necesitan la ayuda de los hombres. Los 4 videntes han reunido a 12 aliados. En México, el campo es peligroso y también ciertas ciudades. Lo que te pasó a ti le puede pasar a cualquier hombre o mujer. Si se tropiezan con esa tumba, quizá incluso vean a los videntes y a sus aliados, si son lo suficiente maleables como para dejar que su terror mueva sus puntos de encaje. Pero una cosa es segura, pueden morir de miedo. Pero, sinceramente, ¿cree usted que esos videntes toltecas siguen vivos?, pregunté. Se rió y movió la cabeza con incredulidad. Es hora de que muevas tu punto de encaje, dijo. No puedo hablar contigo cuando estás en un estado de idiotez acrecentada. Me pegó en 3 sitios con la palma de su mano, en la cresta de mi cía derecha, en el centro de mi espalda, abajo de los omóplatos, y en la parte superior del músculo pectoral derecho. De inmediato empezaron a zumbarme los oídos. Un hilillo de sangre me brotó de la fosa nasal derecha, y dentro de mí algo se destapó. Era como si algún flujo de energía hubiera estado bloqueado y de pronto volvía a correr. ¿Qué buscaban esos videntes y sus aliados?, pregunté. No buscaban nada, contestó. Nosotros somos los que los buscábamos a ellos. Desde luego, los videntes ya notaron tu campo de energía la primera vez que los encontraste. Cuando regresaste, estaban listos para darse un festín contigo. Usted afirma que están vivos, don Juan, dije. Debe querer decir que están vivos como están vivos los aliados, ¿no es así? Así es, precisamente, dijo. No es posible que estén vivos como lo estamos tú y yo. Eso sería ridículo. Prosiguió, explicando que la preocupación de los antiguos videntes por la muerte los hizo investigar las más extrañas posibilidades. Sin duda alguna, aquellos que optaron por el molde de los aliados tenían en mente el deseo de un refugio, y lo encontraron, en una posición fija, en una de las 7 bandas de la conciencia inorgánica. Los videntes pensaron que allí estaban relativamente seguros. Después de todo, quedaban separados del mundo cotidiano por una barrera casi infranqueable, la barrera de la percepción establecida por el punto de encaje. Cuando los 4 videntes vieron que podías mover tu punto de encaje, salieron huyendo como conejos asustados, dijo y se rió. ¿Quiere decir usted que yo alineé uno de los 7 mundos?, pregunté. No, no lo hiciste, contestó. Pero lo has hecho antes, cuando los videntes y sus aliados te persiguieron. Ese día fuiste de plano hasta su mundo. El problema es que te encanta comportarte como estúpido, y por eso no recuerdas nada. Estoy seguro de que es la presencia del nahual la que en ocasiones hace que la gente se porte tontamente.
Cuando el nahual Julián aún andaba por aquí, yo era más tonto de lo que soy ahora. Estoy convencido de que cuando yo ya no esté aquí, serás capaz de recordar todo. Don Juan explicó que como necesitaba mostrarme a los desafiantes de la muerte, él y Genaro los atrajeron a los confines de nuestro mundo. Lo que me ocurrió al principio fue un cambio lateral hondo, que me permitió verlos como personas, pero al final hice correctamente el movimiento que me permitió ver a los desafiantes de la muerte y a sus aliados como son. Muy temprano a la mañana siguiente, ya en la casa de Silvio Manuel, don Juan me llamó a la sala grande para discutir los eventos de la noche anterior. Me sentía agotado y quería descansar, pero don Juan estaba apurado. De inmediato inició su explicación. Dijo que los antiguos videntes descubrieron una manera de utilizar la fuerza rodante y de ser impulsados por ella. En vez de sucumbir ante los embates de la tumbadora, cabalgaban en ella y dejaban que moviera sus puntos de encaje hasta los confines de las posibilidades humanas. Don Juan expresó una admiración sin límites por un logro tal. Reconoció que nada más podría darle al punto de encaje el empujón que le da la tumbadora. Le pregunté acerca de la diferencia entre el levantón de la tierra y el empujón de la tumbadora. Explicó que el levantón de la tierra es la fuerza del alineamiento únicamente de las emanaciones ambarinas. Es un empujón que aumenta la conciencia de ser a grados imposibles de describir. Para los nuevos videntes, es una descarga de conciencia ilimitada que llaman la libertad total. Dijo que, por otra parte, el empujón de la tumbadora es la fuerza de la muerte. Bajo el impacto de ella, el punto de encaje se mueve a posiciones nuevas, impredecibles. Por eso, en sus viajes, los antiguos videntes siempre andaban solos, aunque la empresa a la que estaban dedicados era siempre comunal. En sus viajes, la compañía de otros videntes era fortuita y generalmente significaba una lucha por la supremacía. Le confesé a don Juan que para mí, fuese lo que fuera, la preocupación de los videntes resultaba peor que los cuentos de terror más mórbidos. Se rió estrepitosamente, parecía divertirse sin medida. Tienes que admitir, a pesar de todo lo que te disgustan, que esos demonios eran muy audaces, prosiguió. Como sabes, a mí nunca me cayeron bien tampoco, pero no puedo dejar de admirarlos. Su amor a la vida rebasa mi comprensión. ¿Cómo puede ser eso amor a la vida, don Juan? Es algo nauseabundo, dije. ¿Qué otra cosa podría llevar a un hombre a esos extremos sino el amor a la vida? Preguntó. Amaban a la vida tan inmensamente que no estaban dispuestos a perderla. Así es como yo lo he visto. Mi benefactor vio otra cosa. Él pensaba que tenían miedo de morir, lo que no es lo mismo que amar la vida. Yo digo que no querían morir porque amaban la vida y porque habían visto maravillas, y no porque eran monstruos codiciosos. No, estaban extraviados porque nadie los desafió jamás. Eran caprichosos como niños malcriados, pero su osadía era impecable y también lo fue su valor. ¿Te aventurarías tú en lo desconocido por codicia?
De ninguna manera. La codicia solo funciona en el mundo de los asuntos cotidianos. Para aventurarse en esa aterradora soledad, uno debe tener algo superior a la codicia. Amor. Uno necesita amor a la vida, a la intriga, al misterio. Uno necesita de curiosidad insaciable y de una montaña de agallas. Así que no me salgas con estas tonterías de que te hacen sentir nauseabundo. Yo que tú estaría rojo de vergüenza. Los ojos de don Juan brillaban con risa contenida. Me ponía en mi lugar, pero se reía de ello. Por una hora, quizá, don Juan me dejó solo en el cuarto. Quería organizar mis pensamientos y mis sentimientos. No tenía manera de hacerlo. Sabía sin duda alguna que mi punto de encaje se encontraba en una posición en la que no prevalece el razonamiento, y sin embargo, me impulsaban preocupaciones razonables. Don Juan dijo que, técnicamente, en cuanto se mueve el punto de encaje, estamos dormidos. Me preguntaba, por ejemplo, si desde el punto de vista de un espectador yo estaba dormido, así como yo había visto dormido a Genaro. Le pregunté esto a don Juan en cuanto regresó. «Estás absolutamente dormido sin tener que estar acostado», contestó. «Si te vieran ahora personas que están en la conciencia normal, les parecería que estás un poco mareado, incluso borracho». Explicó que durante el sueño normal, el movimiento del punto de encaje ocurre a lo largo de cualquier borde de la banda del hombre. Esos cambios siempre van unidos al sueño. Los cambios que se inducen mediante la práctica ocurren a lo largo de la sección media de la banda del hombre y no van aparejados con el sueño, aunque el ensoñador duerme. Fue precisamente en esta coyuntura que los nuevos y los antiguos videntes hicieron sus esfuerzos separados para conseguir poder, cada cual por su lado, prosiguió. Los antiguos videntes querían una réplica del cuerpo, pero con mayor fuerza física, así que deslizaron sus puntos de encaje a lo largo del borde derecho de la banda del hombre. Mientras más profundo penetraban, más extraño se volvía su cuerpo de ensueño. Anoche, tú mismo fuiste testigo del monstruoso resultado de un movimiento en hondo a lo largo del borde derecho. Dijo que los nuevos videntes son completamente diferentes, que ellos mantienen sus puntos de encaje a lo largo de la sección media de la banda del hombre. Si el movimiento no es profundo, como por ejemplo el cambio a la conciencia acrecentada, el ensoñador es casi como cualquier otra persona en la calle, salvo por una ligera vulnerabilidad a las emociones, como el temor y la duda. Pero a cierto grado de profundidad, el ensoñador que se mueve a lo largo de la sección media se convierte en una burbuja de luz. El cuerpo de ensueño de los nuevos videntes es una burbuja de luz. Dijo también que un cuerpo de ensueño tan impersonal es más conducente al entendimiento y a la examinación, que son la base de todo lo que hacen los nuevos videntes. El cuerpo de ensueño intensamente humanizado de los antiguos videntes los llevó a buscar respuestas que eran igualmente personales, humanizadas. De pronto, don Juan titubeó y pareció buscar ciertas palabras adecuadas.
Existe otro desafiante de la muerte, dijo secamente, tan diferente a los 4 que viste, que resulta indistinguible del hombre común de la calle. Ha logrado esta hazaña única al ser capaz de abrir y de cerrar su abertura a voluntad. Casi nerviosamente jugó con los dedos. Ese desafiante de la muerte es el antiguo vidente que el nahual Sebastián encontró en 1723, prosiguió. Consideramos que en ese día principia nuestra línea, por segunda vez. Ese desafiante de la muerte, quien ha vivido en la tierra durante cientos de años, ha cambiado la vida de todos los nahuales que conoció, algunas veces más profundamente que otras. Y desde ese día, en 1723, ha conocido a cada uno de los nahuales de nuestra línea. Don Juan me miró con fijeza. Me sentí extrañamente avergonzado. Pensaba que mi vergüenza era resultado de un dilema. Tenía las más serias dudas respecto al contenido de su narración, y a la vez tenía la más desconcertante confianza de que todo lo que decía era verdad. Le expresé mi dilema. El problema de la incredulidad racional no es solamente tuyo, dijo. Al principio, mi benefactor se vio asediado por la misma pregunta. Desde luego, un día todo se le aclaró, pero se tardó mucho tiempo en hacerlo. Cuando lo conocí, ya había recordado todo, así que nunca fui testigo de sus dudas, solo oí hablar de ellas. Lo extraño de todo esto es que la gente jamás ha visto a ese hombre, como por ejemplo los otros videntes del grupo del Nahual. Jamás tienen dificultad para aceptar que él es uno de los videntes originales. Mi benefactor dijo que sus incertidumbres provenían del hecho de que la impresión de conocer a una criatura así había amasado cierto número de emanaciones. Se requiere de tiempo para que esas emanaciones se separen. Don Juan explicó luego que conforme siguiera moviéndose mi punto de encaje, llegaría un momento en que se encendería la combinación adecuada de emanaciones. En ese momento, la prueba de la existencia de ese hombre sería evidente para mí. Me sentí obligado a hablar nuevamente acerca de mi ambivalencia. Nos estamos desviando de nuestro tema, dijo. Quizá parezca que estoy tratando de convencerte de la existencia de ese señor. Y lo que quería decir era que ese antiguo vidente sabe cómo manejar la fuerza rodante. Si crees o no crees que él existe, no tiene ninguna importancia. Algún día reconocerás como hecho que efectivamente logró cerrar su abertura. La energía que toma prestada de cada generación de nahuales la usa exclusivamente para cerrar su abertura. ¿Cómo logras cerrarla?, pregunté. No hay manera de saberlo, contestó. He hablado con otros 2 nahuales que vieron a ese hombre cara a cara, el nahual Julián y el nahual Elías. Ninguno sabía cómo lo hizo. El hombre jamás revela cómo cierra esa abertura,
que yo supongo comienza a expandirse después de un tiempo. El nahual Sebastián dijo que cuando vio al antiguo vidente por primera vez, el hombre estaba muy débil. De hecho, se estaba muriendo. Pero todos los otros nahuales lo encontraron haciendo vigorosas cabriolas, como un jovenzuelo. Don Juan dijo que el nahual Sebastián le puso un apodo a aquel hombre sin nombre. Le llamó el inquilino, porque llegaron a un acuerdo según el cual el hombre recibía energía, es decir, alojamiento, y pagaba la renta en forma de favores y conocimientos. ¿Nunca le fue mal en el intercambio a algún nahual?, pregunté. A ningún nahual le fue mal en el intercambio de energía con él, contestó. La promesa del hombre era que solo le quitaría al nahual un poco de energía superflua, y a cambio le enseñaría extraordinarias habilidades. Por ejemplo, el nahual Julián recibió el paso de poder. Con él podía activar o adormecer las emanaciones interiores de su capullo para verse joven o viejo a voluntad. Don Juan explicó que en general los desafiantes de la muerte llegaron al grado de adormecer todas las emanaciones interiores de sus capullos, salvo aquellas que correspondían a las emanaciones de los aliados. De esta manera pudieron imitar a los aliados. Agregó don Juan que cada uno de los desafiantes de la muerte que encontramos en la roca había movido su punto de encaje a un sitio preciso dentro de su capullo, para acentuar las emanaciones compartidas con sus aliados y actuar con ellos. Sin embargo, ninguno de esos videntes fue capaz de regresarlo a su posición cotidiana para actuar con la gente. Por otra parte, el inquilino era capaz de mover su punto de encaje para alinear el mundo cotidiano y actuar como si nunca hubiera pasado nada. Don Juan dijo también que su benefactor estaba convencido y que él estaba completamente de acuerdo con su benefactor, de que lo que ocurre durante el préstamo de energía es que el brujo antiguo mueve el punto de encaje del nahual para acentuar las emanaciones del aliado que existen dentro del capullo del nahual, y luego utiliza la gran descarga de energía producida por esas emanaciones que repentinamente quedan alineadas, después de estar profundamente adormecidas. Dijo que la energía encerrada en nosotros, en las emanaciones adormecidas, tienen una fuerza tremenda y un alcance incalculable. Solo podemos apreciar vagamente el alcance de esa tremenda fuerza. Si consideramos que la energía requerida para percibir y actuar en el mundo cotidiano es producto del alineamiento de ni siquiera la 10ª parte de las emanaciones encerradas en el capullo del hombre. Lo que ocurre en el momento de la muerte es que toda esa energía es liberada a la vez, continuó. En ese momento, los seres humanos se ven inundados por la fuerza más inconcebible. No es la fuerza rodante que ha roto sus aberturas, porque esa fuerza jamás penetra al interior del capullo, solo lo hace desplomarse. Lo que los inunda es la fuerza de todas las emanaciones que repentinamente quedan alineadas después de estar adormecidas durante toda una vida. No hay otra salida para una fuerza tan gigante, sino escapar
a través de la abertura rota. Esa es la muerte. Añadió que el brujo antiguo encontró una manera de utilizar esa energía, al alinear un espectro limitado y muy específico de las emanaciones adormecidas. El antiguo vidente tenía acceso a una descarga limitada, pero gigantesca. ¿Cómo cree usted que saca esa energía?, pregunté. Rompiendo la abertura del nahual, contestó. Mueve el punto de encaje del nahual hasta que la abertura se abre un poco. Cuando la energía de esas emanaciones recientemente alineadas es liberada a través de esa abertura, la toma a través de su propia abertura. ¿Por qué está haciendo todo eso ese antiguo vidente?, pregunté. Mi opinión es que está atrapado en un círculo que no puede romper, contestó. Nosotros llegamos a un acuerdo con él. Hace lo mejor que puede por respetarlo y nosotros también. No podemos juzgarlo, pero tenemos que saber que su camino no lleva a la libertad. Él lo sabe y también sabe que no puede cambiarlo. Está atrapado en una situación de su propia hechura. Lo único que puede hacer es prolongar lo más que pueda su vida y conciencia de hombre y aliado. Fin de la parte 17 y fin del capítulo 15. Los desafiantes de la muerte. Pues bien, gracias por escucharnos y acompañarnos en estos espacios en audio, y nos volveremos a encontrar en una próxima entrega. Y como siempre, saludos a la distancia y adiós.